Bienvenidos al primer podcast de Diario Constitucional, en el cual estaremos conversando con distintos abogados de los estudios más importantes sobre temas que preocupan no solo al mundo de las leyes, sino que a toda la ciudadanía. Hoy nos encontramos con Carla Llanes, abogada experta en tecnología y datos del estudio Alessandri Abogados. Carla ha participado activamente en mesas de trabajo del Senado sobre inteligencia artificial y ciberseguridad. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la práctica enfocada en protección de datos, ciberseguridad, tecnologías de la información, contratación tecnológica e inteligencia artificial. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, Elke, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Diario Constitucional por invitarnos desde Alessandri Abogado a conversar sobre estos temas tan importantes como es protección de datos. De nada, Carla, para nosotros es un honor tenerte acá en esta primera edición de podcast de Diario Constitucional. Muchas gracias, Elke. Bueno, como describimos en la presentación, hoy la idea es profundizar sobre la implicancia de la ley, también sobre los principios, los nuevos principios que incluye, además las obligaciones de las empresas y los desafíos que tenemos que tienen que seguir las empresas acorde a las nuevas tecnologías y acorde a los estándares internacionales. Efectivamente, ahí el punto de los estándares internacionales que tú dices es súper importante. ¿Por qué? Porque esta nueva norma, que es la Ley 21.719, ¿cierto?, que fue promulgada en diciembre del año 2024, lo que hizo fue cambiar todo el entendimiento del marco regulatorio chileno en materia de protección de datos. ¿Por qué? Porque trae los estándares del Reglamento de Protección de Datos de Europa o GDPR y los trae a la normativa chilena. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos la forma en que tratamos, en que entregamos, en que cedemos nuestros datos personales. Ese es el principal cambio. Como tú bien dices también, introduce ciertos principios que probablemente vamos a ir conversando después, ¿cierto? Pero es todo un cambio regulatorio, una lógica regulatoria distinta. La ley 21.719 no solamente se actualiza, sino que redefine un cambio importante. ¿Cuál es el mayor cambio que tiene esta ley? Mira, yo te diría que el principal es la creación de esta Agencia de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque por primera vez vamos a tener una entidad en Chile que se preocupa de estos temas directamente, ¿ya? Es una entidad que no solamente va a fiscalizar, sino que además es una entidad que va a entregar ciertas reglas de conducta, ¿cierto?, que tienen que tener las organizaciones, va a educar. Eso es uno de los principales objetivos que se les piden a la agencia a nivel mundial. Si vemos el ejemplo de la agencia española, la agencia irlandesa, la agencia francesa, son agencias que entregan indicaciones, ordenanzas, estándares. ¿Para qué? Para que todos los sujetos obligados entiendan cómo tienen que hacer esta bajada. Y finalmente, pero no menos importante, es una agencia que además sanciona. Entonces, si te das cuenta, pasamos de 0 a 1000, o sea, de no tener nada o una facultad muy específica para el CERNAC en materia de consumo, pasa a ser una agencia que tiene dientes y tiene músculos, ¿cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo es el tema de establecer principios claros. Y uno de los principios fundamentales que subyace a toda esta normativa es el de responsabilidad proactiva. ¿Y qué quiere decir? Que las empresas o los responsables de datos, estamos hablando de empresas, pero en realidad también aplica a órganos públicos, etcétera, tienen que preocuparse de cumplir desde hoy con esta normativa. Por eso estamos en este tiempo de 2 años, ¿cierto?, desde la publicación hasta que entre en vigor. ¿Por qué? Porque estos responsables de datos tienen que empezar desde ya a preocuparse de cómo van a implementar esto, de cómo van a cumplir la norma, y eso después tenemos que poder presentarlo a la agencia en caso de fiscalización y mostrar mi responsabilidad proactiva. Eso es un gran cambio de cara a toda la normativa y la regulación en esta materia que es lo que existía en Chile. Existe una creencia de que solo afecta a las grandes corporaciones, pero no es así. ¿Puedes explicar este punto, Carla? Sí, de hecho, la ley aplica a todos. Aplica a grandes corporaciones, que sí, que son las principales, obviamente, interesadas, pero que también ya tienen estándares a nivel mundial y por lo tanto ya están cumpliendo en varios puntos la normativa, pero además aplica a pymes, aplica a universidades, a establecimientos educacionales y a órganos públicos. O sea, esta es una norma que aplica a todos quienes traten datos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los responsables de datos. Cuando hablamos del responsable de datos, es quien define los fines para los cuales vamos a tratar los datos. Y eso tiene una implicancia enorme y que nos obliga, obviamente, es distinto cómo va a tener que cumplir una gran corporación, ¿cierto?, versus una pyme. Hay ciertas reglas específicas también, pero lógicamente obliga a que todos nos miremos hoy en día y digamos,
en qué estamos. A pesar de que la ley entre en vigencia en 2026, ¿cómo las empresas deben preparar su implementación? Mira, lo que nosotros recomendamos y la experiencia comparada es que este plazo de 2 años, la verdad es que es bastante corto si lo vemos desde un punto de vista de la implementación. ¿Por qué? Porque esto primero es un cambio cultural. Esto es un cambio cultural que nos obliga, por ejemplo, a quienes trabajan en el área de recursos humanos, de ver si efectivamente tienen todos los datos de los trabajadores actualizados, si tratan solo los datos que requieren o tienen más. ¿Hace cuánto tiempo tengo guardado datos de quizás de ex trabajadores que ya no me corresponde tener, que no tengo ninguna fuente habilitante, como señala la ley, para tenerlo? Entonces, implica en el fondo todo un análisis de ver cómo estamos, qué hacemos, qué datos tratamos hoy en día. ¿Cómo hago este levantamiento? Es primero entonces una fase de revisión, de levantamiento, de mirar adentro de la casa, de ordenar la casa. Eso es el principal punto para partir. ¿Qué tan grave puede ser su incumplimiento? Mira, de hecho, no te lo dije, pero este es uno de los principales puntos también de esta normativa. Esta norma puede tener consecuencias bastante graves. ¿Por qué? Porque parte de una amonestación por escrito, pero donde quedas también en un registro de infractores de la norma, hasta multas de 20.000 UTM. Eso es 1,4 millones de dólares más o menos. Y piensa que esa multa incluso se puede multiplicar por 3 en el caso de una reincidencia. Entonces, para cualquier compañía, independiente que sea grande, chica, como sea, el establecimiento de estas multas, que son la segunda más grande a nivel normativo en toda la regulación chilena, obviamente implica un descalabro económico no menor. Y además, no solamente la multa, sino que tenemos que tener en consideración que hay un tema reputacional. Hay un tema reputacional, ¿por qué? Porque esta multa queda en este registro de infractores de la norma, pero además este registro de infractores de la norma va a ser público. ¿Y cuál es la confianza y cuál es lo que tú trabajas día a día dentro de tus organizaciones? Es esto, es tener confianza, que tus clientes te crean. Y cuando tú estás en ese registro, lógicamente se pierde la confianza. Entonces, ¿cuánto vale mi marca? ¿Cuánto vale el prestigio reputacional que yo he ido construyendo con los años en mi organización? Es algo que también tenemos que cuestionarnos en este momento para entender por qué es necesario empezar a trabajar en la implementación de la norma. La ley no solo impone obligaciones, sino que también mecanismos para fiscalizar y sancionar. ¿Cuáles son los nuevos procedimientos administrativos para poder imponer estas obligaciones? Mira, son 2. El primero es el procedimiento administrativo por tutela de derechos y el segundo por infracción de ley. El primero, el por tutela de derechos, es el que interpone directamente el titular del dato, o sea, nosotros, ¿ya? Frente a la agencia, a esta nueva agencia de protección de datos de la que hemos hablado. ¿Y cuándo puede interponerlo? Cuando el responsable de tratar sus datos no haya respondido a una solicitud de derechos ARCO, se la haya denegado o no haya respondido dentro de un plazo, ¿ya? Ese es el primero. Y el segundo es el que puede iniciar directamente la agencia de oficio o a petición de parte. Y ¿por qué es tan importante? Porque si nos fijamos, hay un procedimiento de oficio de parte de la agencia. O sea, no solamente esto es a requerimiento de alguien, sino que también en este rol fiscalizador, la agencia va a poder actuar por sí cuando tenga ciertos indicios, ¿cierto? Y vamos a tener que ir viendo cómo va avanzando eso en cuanto a la implementación. O sea, va a ser un cambio fundamental de ahora, hoy día todos, ¿cierto? Trabajamos tranquilamente, hacemos nuestro tratamiento de datos, pero después vamos a tener una agencia que va a poder llegar a tocarnos la puerta. Entonces, es importante tener a la vista estos 2 procedimientos y son administrativos. ¿Existe un procedimiento de reclamación judicial? Sí, existe, que se suma a estos procedimientos administrativos, ¿cierto?, que hablábamos anteriormente. ¿Y cuándo opera? En el fondo opera cuando consideramos que alguna decisión de la agencia es ilegal, ¿ya? Entonces procede ante la Corte de Apelaciones. Y esto es súper importante porque si te fijas tenemos estos procedimientos administrativos que son nuevos y que implican para todos los que trabajamos en datos personales también entender cómo funciona esta nueva autoridad, ¿cierto? Cómo nos relacionamos con un ente administrativo, pero además judicializar ciertos temas que hoy en día tampoco es tan común en la práctica de protección de datos, el judicializar los temas relativos a ciertas infracciones en materia de protección de datos. Tomando en cuenta que esta ley no se puede implementar de la noche a la mañana, ¿cuál es el primer paso que la empresa debe seguir para poder adecuarse? Mira, la recomendación primera es empezar ya.
Eso es lo primero. Ya estamos en noviembre del 2025 y tenemos un año y un poquito más para que ya entre en vigor la ley. Eso es lo primero. Y lo segundo es todo este proceso de levantamiento. Yo, para poder implementar medidas eficientes y efectivas que sean aplicables a mi organización, necesito entender en qué estoy yo, ¿cierto? En qué está mi organización hoy. Y eso se hace a través de un levantamiento. Y en este levantamiento, ¿qué es lo que se hace? En este levantamiento se analiza una a una todas las áreas de la organización, ¿ya? Se hace un levantamiento a través de entrevistas probablemente, o en otros casos se hace a través de herramientas tecnológicas o de cuestionarios, donde cada parte de la organización va contestando ciertas preguntas para ver cómo tratan datos, quiénes son los responsables internos, por qué tengo ciertos datos. Tengo bases de datos que traigo de hace años, bases de datos que compré, bases de datos que trajo alguien de otro trabajo, ¿cierto? Vas haciendo todos estos análisis y llegas a un levantamiento a través de un documento que se llama Registro de Actividades de Tratamiento, el RAT, ¿ya? Que vamos a empezar a escucharlo mucho más. Y ¿cuál es la gracia de este documento? Que es un documento vivo, eso es lo primero, o sea, un documento que nos permite ir viendo efectivamente cómo va la organización tratando diferentes tipos de datos. Es un procedimiento, o sea, un documento que además nos permite conocer cuáles son las fuentes habilitantes que tengo hoy, y si no tengo fuente habilitante para poder tratar un dato, también tenerlo levantado en ese documento y, por lo tanto, poder implementar las mejoras necesarias. Ahí también puedo ver si hay algún contrato relacionado con cierto tratamiento. ¿A qué voy? Por ejemplo, en materia de contratación de personal, ¿cierto? Hay muchas veces que tenemos una empresa headhunter contratada para que efectivamente nos ayude en esos procesos, y tengo un contrato, por lo tanto, con ese headhunter que tengo que ver hasta dónde regulé y establecí reglas respecto al tratamiento de datos. ¿Cuánto tiempo va a tratar datos ese headhunter a nombre mío? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? ¿Tiene una obligación de eliminar los datos después de que termine nuestro contrato? Etcétera, etcétera. Todo eso te lo permite este RAT, ¿cierto? Luego de este RAT, tú ya puedes tener, en el fondo, un análisis de brecha, efectivamente tener una matriz de riesgo que incorpore la matriz corporativa para efectos también de pedir mayor presupuesto, y después de eso se hacen análisis también en el fondo, y todo esto es un trabajo que se tiene que hacer de aquí al próximo año, o sea, modificaciones contractuales, ¿cierto? Y la implementación de, efectivamente, herramientas tecnológicas que permitan conocer cómo estoy. O sea, y que permitan implementar también los cambios que son necesarios de todo este levantamiento. Desde Alessandria nosotros tenemos herramientas de autoevaluación que permiten mucho más fácil también desarrollar este tipo de trabajo, que si te fijas y todo lo que te comenté es súper arduo, es largo e involucra que toda la organización esté, valga la redundancia, completamente involucrada en este levantamiento. ¿Por qué? Porque nos va a permitir evitar estas multas de las que hablábamos hace un rato, que pueden llegar hasta $1.400.000, o sea, no es menor. La ley introduce un cambio clave: prevenir antes que sancionar. ¿En qué consiste este modelo y cómo se implementa? Mira, esta es la conocida responsabilidad proactiva, ¿cierto? En el fondo, y nuevamente, a riesgo de sonar repetitiva, estos 2 años que entregó el legislador en Chile no fueron porque sí, fueron porque, de acuerdo al conocimiento y las experiencias internacionales en otras jurisdicciones, sobre todo en Europa a través de la implementación del GDPR, nos han demostrado que se requiere un tiempo. ¿Para qué? Para hacer todos estos trabajos que hablábamos, todo este levantamiento, ¿cierto? El tener este RAT actualizado y que haya alguien que además se haga cargo de esto internamente. Esto sin hablar de un posible modelo de cumplimiento, ¿cierto? Que está establecido en la norma, que es voluntario, pero la verdad es que en muchas organizaciones se recomienda. Entonces, todo esto nos va a permitir tener documentadamente que nosotros podamos justificar y mostrarle a la agencia ante una futura fiscalización que cumplimos la norma, o que intentamos empezar a cumplir la norma, y que llevamos a cabo capacitaciones para el equipo, ¿cierto? Que se determinaron cuáles eran las áreas más complejas dentro de la organización
y que trabajamos en conjunto con ellas, todo eso se llama responsabilidad proactiva. Y eso es lo que se pretende, en el fondo, que yo vaya cumpliendo la ley desde antes, no cuando me fiscalizan. Esto no es como te fiscalizo y determino lo que tienes que hacer a futuro. No, acá la norma nos entregó las herramientas y hay un reglamento que está actualmente en tramitación, que esperamos que sea publicado prontamente, que también nos va a indicar efectivamente cuáles son la bajada práctica, cuál es la bajada práctica que entrega en el fondo el Ministerio de Hacienda, en este caso, y el Ministerio de Economía, para entender cómo se tiene que implementar también esta norma. Bueno, Carla, te agradecemos mucho el haber conversado sobre este interesante tema que sin duda es muy importante para las empresas y vamos a seguir hablando sobre este tema mucho tiempo más. ¿Y algún consejo para las empresas? Que efectivamente desde hoy se empiecen a preguntar qué datos trato, en qué contexto, necesito realmente empezar este modelo o empezar este análisis para ver si implemento un modelo de cumplimiento a futuro, conozco cuáles pueden ser los riesgos de mi organización, y yo creo que esas preguntas inevitablemente van a llevar a la necesidad de efectivamente realizar este levantamiento. Pero primero quizás hacerse esas preguntas fundamentales que te van a llevar a las siguientes etapas. Nuevamente te agradezco mucho, Carla, por haber participado en este primer podcast de Diario Constitucional. Muchas gracias a ti, Elke, y al Diario Constitucional por la invitación. Gracias. Actualidad Legal, un podcast de Diario Constitucional.